Bueno, ya estamos grabando. Recordemos que hoy es la última clase previo al parcial de la semana que viene. Voy a repetir las condiciones, lo dijimos en el video de la semana pasada, vamos a decirlo nuevo mientras esperamos que alguien se conecte. Recuerden que el examen va a ser duración 1 hora, una serie de preguntas a libro abierto sobre todo el contenido teórico que vimos, sobre todos los PDF que tienen. Así que, como es, digamos, a libro abierto, digo, por más que sea virtual, háganse una listita de dónde está o qué tiene cada diapositiva, así pueden encontrar rápido el contenido. Yo le publiqué un aviso el otro día con las prácticas que deberían haber entregado. Por cada práctica que hayan entregado y yo les haya dado la devolución de esas preguntas, podrán elegir no contestar alguna. ¿Sí? La que es más difícil, la que no encuentran, la que sea, la descartan. El que entregó 4 prácticas va a poder elegir 4 preguntas para descartar. El que entregó una sola podrá elegir una sola. ¿Sí? Recién charlábamos y dijimos, vamos a dejar la entrega de prácticas abierta hasta el miércoles que viene. Total, yo el jueves a la mañana hago un chequeo y subo la lista de cuántas preguntas, o sea, cuántas prácticas entregadas tiene cada uno. Recuerden que la materia, también estábamos charlando recién, antes de grabar, la materia es promocionable, o sea que aprobando los 2 parciales con nota superior a 7, tienen el final promocionado. Así que aprovechen y traten de sacar buena nota, además de aprobarlo. Siempre se aprueba con el 60% del parcial correcto, ¿sí? Así que si contestan 10 preguntas, tendrán que hacer 6 bien por lo menos. Si contestan la totalidad de las preguntas, necesitan el 60% para aprobar. No necesitan computadora. Si se pueden conectar desde un celular, porque a veces pasa o la tenemos rota o lo que sea, simplemente bajen la lista de preguntas, la pueden responder si quieren a mano, con un Word, con lo que sea, con lapicera, con lo que sea, suben una foto y la suben a la plataforma. Si a alguno se le complicara, se le corta la luz o lo que sea, sáquenle una foto y me la mandan por mail dentro de un horario lógico, no 2 horas después del examen. ¿Sí? Dentro del horario del examen, que va a ser 1 hora, de 3:15 a 4:15, me lo pueden mandar por mail o por si les pasó algo. Así que ténganse a mano el mail mío también que está en la plataforma. Bien, sobre estas 2 clases, vieron que la clase anterior y esta nos empezamos a introducir en un tema muy del backend de desarrollo de una aplicación web, que es la base de datos de la aplicación. Todas las aplicaciones que tienen una estructura medianamente, digamos, mayor a una mini aplicación chiquitita, digamos, tienen una base de datos. Necesitan todas las aplicaciones una base de datos, aunque sea muy minúscula, para poder guardar usuario y contraseña de quien se quiere loguear mínimo y después para cualquier información que la aplicación necesite. Recuerden siempre, que lo vimos en la clase pasada, la base de datos dentro de ese modelo MVC. Sí, Morena, vos te conectaste un poquito más tarde. Quédense tranquilos los que se conectaron un segundo más tarde, que las prácticas van a seguir abiertas, las entregas, hasta el miércoles que viene, ¿sí? Hasta el miércoles 12 a última hora. Yo el jueves a la mañana hago el resumen y ahí tomo todas las entregas a último momento. Así que Morena, por eso no te hagas problema. Igual cualquier cosita me mandas un mail o lo demás, ¿sí? Así que gracias por el aviso, pero no te preocupes que tenés tiempo. Entonces les decía, dentro de ese modelo MVC que vimos la clase pasada, que se le llama modelo vista controlador, acuérdense que eso, traducido al lenguaje actual que utilizan ustedes y utilizamos nosotros hoy en día en lo comercial,
sería el front, el back y el controlador es eso que está en el medio comunicando el front con el back, y además el controlador comunica al backend con la base de datos, ¿sí? Por eso podemos decir que si yo pongo cositas, tengo la vista, tengo el backend y atrás del backend estaría la base de datos como último dispositivo donde yo llego, recupero los datos o los guardo y después me los empiezo a traer para adelante, así los puedo traer a la vista, o sea, los puedo mostrar en el navegador. La construcción de la base de datos es todo un arte. Ahora vamos a ver un poquito más. Es todo un arte, ¿por qué? Porque necesita una construcción que sea bien diseñada, bien armada. No hay que ser informático. O sea, la base de datos no necesita de un programador que la construya, ¿sí? Sino hay mucha gente que se dedica a administrar base de datos y no es programadora, sino que necesita de una lógica y de una experiencia de haber armado base de datos de la mejor manera. Por eso les digo que, porque yo les cuento a veces, no necesito un programador, porque es parte de lo que ustedes tienen que conocer, y por ahí si tienen asociado que solamente construye una base de datos un programador, no hay nada más lejano que ese concepto, ¿sí? Podemos decir que un programador nato se necesita para bastante parte del backend, no todas, y para un poquito del controlador, pero para la base de datos no necesito ser un programador experto ni nada que se le parezca. Sobre esa base de datos, ¿cómo interactúo yo con la base? ¿Cómo llevo los datos y cómo los traigo? Desde el backend a la base de datos. Ahí aparecen estas tres siglas que a lo mejor las vieron en algún lado, que son la sigla SQL, que significa, como dice ahí la traducción al español, lenguaje de consulta estructurado. Estructurado porque tiene cierta organización, ¿no? Es un lenguaje que permite comunicarse, como dice ahí, con la base de datos. Eso es SQL. No es un lenguaje de programación, por eso les digo, no necesita ser experto, conocer algún lenguaje puntual, Python, Java, no necesita CSS, no necesita HTML. Es un lenguaje muy chiquitito que tiene tres partes claves con las cuales yo interactúo. Yo construyo la base de datos y después, mediante este lenguaje, desde el backend le pido cosas a la base y las recupero. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito. Este lenguaje data de 1986, data de los comienzos de la creación de la base de datos, pero en 1986 se generó un estándar. Porque ¿qué pasaba en esa época? Lo mismo que pasaba con el HTML y los navegadores. Cada base de datos, cada marca de base de datos, tenía su propio lenguaje de consulta SQL que difería en pequeños detalles. ¿Vieron cómo pasa con el HTML o pasaba con el HTML no estandarizado, que en un navegador era una etiqueta y en otro navegador no te la lee? Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo. Pero desde mucho antes de la estandarización del HTML, el lenguaje de consulta tuvo sus primeros estándares. Como pasa siempre, una organización toma la posta y dice todas las bases de datos tienen que soportar este lenguaje. Por eso les hago la similitud, como sería en el navegador, donde todos los navegadores tienen que soportar estas etiquetas. Hay tres tipos de consultas SQL. La primera sirve para todo lo que sea creación de datos, creación de tablas, creación de campos y demás. Nosotros más que nada vamos a trabajar con el tipo de consulta SQL del medio, que se refiere a manipulación, que se refiere a insertar, borrar y modificar datos. Y el tercer lenguaje de control
el tercer tipo de consulta, que es el lenguaje de control, para hacer ciertas tareas muy específicas, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar más que nada en el lenguaje del medio, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando diseño una base de datos? Lo primero que hago es pensar qué estructura y qué lógica le voy a dar. Un detalle, acá están viendo ustedes del lado izquierdo que hablamos de base de datos relacionales. Hay distintos tipos de base de datos, hay bases de datos específicas para guardar documentos, ¿sí? Que se especifican o se especializan en el guardado de fotos, de archivos PDF y ese tipo de cosas. Ese tipo de base de datos tiene una característica distinta. Por ejemplo, un tipo de base de datos, para que tengan un nombre, por ahí escucharon la palabra Mongo. Mongo es una base de datos que sirve para el almacenamiento de documentos. Lo hace de manera muy natural y muy rápida. En cambio, una base de datos relacional se especifica o se especializa en el guardado de datos. Datos de personas, de documentos, de autos, de notas. Por ejemplo, el guaraní que usamos nosotros tiene atrás una base de datos relacional. El WordPress que usamos nosotros tiene una base de datos relacional donde guarda todo. Por eso se llaman relacionales, porque tiene un montón de datos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, el guaraní, donde ustedes se inscriben a las materias, tiene datos de la carrera, datos de la materia, tiene los datos personales de ustedes y después los tiene relacionados, porque sabe que ustedes están cursando una serie de materias y que esas materias pertenecen a una carrera puntual. A eso se le llama tener los datos o que la base de datos sea relacional, ¿sí? Porque cada grupo de datos se relaciona con otro y ese con otro y ese con otro y se va formando una red de información, ¿sí? Por ejemplo, el sistema guaraní, les pongo el ejemplo porque es donde nos inscribimos ustedes para cursar y yo para corregir. El sistema guaraní, ¿qué quiere decir que tenga los datos relacionados? Y que si tiene una materia, si se crea una materia en el sistema, no puedo crear una materia y que no pertenezca a nada. Sí o sí tiene que pertenecer a una carrera, ¿sí? Y cuando doy de alta un alumno, lo tengo que terminar asociando a alguna materia o a alguna carrera para que ese alumno pueda hacer alguna actividad. Por eso siempre piensen que el 99% de las bases de datos que ustedes utilicen se denominan relacionales por eso. Los datos están relacionados entre sí. Lo primero que uno hace cuando va a crear o a trabajar o tiene que enfrentar la creación de una aplicación, lo primero que uno hace es pensar, ¿sí?, qué estructura va a tener la base de datos. Yo quiero guardar tal y tal cosa. Tiene una idea general, ¿sí? Eso se llama hacer un diseño conceptual. Luego uno baja a un diseño más lógico, donde uno dice, bueno, tengo que guardar todos estos grupos de datos. Bueno, ahora vamos a elegir la base de datos, ¿sí? ¿Qué tipo de base de datos puedo elegir para mi aplicación? Puedo elegir una base de datos paga, una base de datos gratuita. Voy a tener almacenamiento ilimitado. Fíjense que acá, en esta etapa, se analizan un montón de temas y de recursos. Y después se empiezan a definir las tablas. Ustedes me dijeron que ya, pero ya lo sabemos por el programa, ya vieron base de datos. Acuérdense que lo primero que tengo que hacer es crear las tablas. Nosotros podríamos decir que, así como venimos definiendo ciertas partes clave en el armado de una aplicación web, sin base de datos no hay aplicación web, porque ¿dónde guardo la mínima información que la
que la aplicación manipula, ¿sí? Una vez que armé todo eso, ya comienzo con el diseño físico, donde una vez que creé las tablas y creé los campos, empiezo a trabajar con la cantidad de almacenamiento, recursos del servidor y demás. Nos ha pasado, alguno de ustedes me mandó alguna consultita también por errores que generaba, por ejemplo, el hosting WebHost. Y acá es donde cuando yo quiero trabajar con los recursos de la base de datos o de un hosting para alojar mi página web, tengo que parar mucho la oreja, porque todo lo que sea hosting o almacenamiento gratuito, por un lado es muy limitado y por otro lado frecuentemente a veces no funciona, tiene errores. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que todos estos servidores o alojamientos gratuitos tienen millones de usuarios conectándose al mismo tiempo. Entonces, hay horarios donde se saturan y tiran error. Nosotros vemos error, pero en realidad lo que está haciendo el servidor está sacando gente para poder ir atendiendo un poco las demandas. Yo aclaro eso porque todo lo que sea hosting y servidores gratuitos hay que tener paciencia, porque están plagados de errores. Y si no, nos pasa como WordPress, donde no es frecuente tener errores, pero me quiere cobrar absolutamente todo. Me deja elegir un tema, un plugin y chao. Ni siquiera puedo poner un widget. Porque ellos que me dicen, ¿querés más? Te tengo que cobrar. ¿Querés más? Te tengo que cobrar. Es otra estrategia para ir manejando el espacio gratuito que nos dan. Hablando puntualmente de lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces, en esta parte física, yo le doy recursos a la base, la configuro para que tenga cierta velocidad. Hay que tener cuidado, por lo que en el último párrafo, digamos, todo esto es algo transparente, como dice ahí el usuario. Generalmente es transparente a la gente que trabaja en el backend, en el frontend, pero está directamente relacionado con la tarea del front. ¿A qué me refiero? Si uno desarrolla un front que traiga y muestre constantemente un exceso de información que el usuario a lo mejor en ese momento no necesita ver, o que el usuario pide editar una parte de los datos y yo le traigo todo termina pegando e impactando en la performance de la base de datos. ¿Por qué? Porque si yo traigo datos innecesarios a la vista, ¿de dónde los estoy trayendo? La vista se lo pide al back, el back se lo pide a la base de datos. Entonces, si ese tráfico de datos que yo genero lleva información de más, vuelve, lleva y vuelve, multipliquen eso por una cantidad importante de usuarios. Es cuando generalmente muchas aplicaciones web empiezan a ponerse lentas, o empiezan a fallar, o empiezan a tener error 400 o error 500 en el funcionamiento. Por eso les digo, tomemos noción de que un mal diseño de la base de datos o incluso del front puede impactar en que la performance de mi aplicación se venga abajo. Y no se trata solamente de tener plata, porque hay veces donde si la aplicación está mal diseñada o la base de datos está mal armada, por más que ponga más recursos en el servidor, que le ponga más memoria o compre más procesador, cuando se conectan muchos usuarios se termina poniendo lenta o se termina cayendo de la misma manera. Digo, es importante para tener idea que todo el desarrollo de la aplicación en cada una de sus partes impacta en la performance. Y hay muchos que dicen, no importa, con más plata, digamos, con más recursos lo arreglo, y no es una regla de tres directa donde yo diga, si le pongo más plata,
voy a tener más rendimiento, ¿sí? Ahí tienen nombrado algunas bases de datos que podemos decir que son pagas, como es SQL Server, que es de la línea de Microsoft. Tenemos una base de datos Oracle, también paga, pero tiene opciones gratuitas. Una base de datos muy famosa, muy conocida, SQL Server también. Y después pasamos a bases de datos gratuitas como MySQL, que fue la base original de WordPress. Hoy en día, por un cambio comercial, pasó a llamarse MariaDB. Es la base de WordPress y de cualquier aplicación que nosotros querramos armar. Ahí los voy a pasar a un diagramita para que entiendan qué es lo que se hace en esta etapa donde uno analiza los datos que va a guardar y hace este diseño previo. Lo puede hacer en papel, lo puede hacer en el Word, o hay un montón de herramientas especializadas donde uno, ¿qué es lo que hace? Arma cada una de las tablas, pone los campos y verán que cada tabla tiene un primer campo que dice PK, que es la primary key, es el identificador único de esa tabla. Por ejemplo, para la tabla de empleados, que está acá, bueno, están los nombres en inglés, pero es más o menos lo mismo, tendré como primary key el legajo del empleado, ¿sí? Para los productos tendré un ID de producto y así. Siempre se necesita, esto ya lo deben haber visto, pero no está de más repetirlo porque siempre es algo necesario. Cada tabla necesita una primary key porque es la que identifica de manera única a cada empleado o a cada producto, ¿sí? Porque si yo no tengo esa primary key, después cuando a ese producto o a ese empleado, para seguir con el mismo ejemplo, lo tengo que ir a eliminar de la base de datos o lo tengo que actualizar, no puedo actualizar a un empleado que se llame Juan, ¿sí? O Juan Pérez, porque puedo tener dos que se llamen igual. Entonces siempre tengo que utilizar ese campo denominado primary key. En el guaraní, por ejemplo, que ustedes utilizan, hace mucho tiempo el ID de alumno era el legajo, que era un número único, y hoy en día, en las últimas versiones de guaraní, ya se está tomando como ID al DNI. Entonces directamente tu legajo pasó a ser, o está pasando a ser, tu DNI. Digo, para que entiendan que necesito siempre de un campo, de un atributo único para poder hacer modificación y eliminación del registro. Cuando inserto no es tan necesario, obviamente aunque va a estar, porque estoy poniendo una línea nueva en mi base de datos. Una vez que tenemos ese modelo, que como les dije, lo podemos hacer en papel, con el Word o con alguna herramienta especializada, ese diagrama se llama entidad-relación, porque dice cuáles son las tablas a las que se le denominan entidades en el dibujo, y relación son las flechas, porque ahí decimos qué dato se relaciona con qué otro dato, ¿sí? Cuando ustedes miren un diagrama de entidad-relación, generalmente cada una de las tablas va a tener por lo menos una flecha, porque va a relacionarse con otra. Si tengo una tabla que no tiene ninguna flecha, quiere decir que tengo datos que están aislados de los otros y es un llamado de atención porque por ahí esto indica que no los necesito, ¿sí? Esto se convierte en tablas. Acá tienen ya un diagrama de las tablas creadas en una base de datos. Fíjense que ahí ya está la lista de los campos. Tenemos la llavecita que es la primary key. En el caso de order details o el detalle de las órdenes, fíjense que tiene dos campos con llavecita o con primary key, ¿sí? Porque es una combinación del ID de producto y del ID de la orden. Pero bueno, es para que tengan una idea de cómo yo primero armo el diagrama,
Este diagrama de los datos que voy a guardar se valida con el programador, se valida con la gente del front, se valida incluso con el cliente, y una vez que más o menos logramos este modelo, creamos las tablas en la base de datos. Estos modelos se le dice que son modelos vivos. Una base de datos nunca queda congelada, nunca pasa que yo digo, listo, creé y terminé. Generalmente durante la vida útil de la aplicación se van agregando tablas nuevas, se van agregando campos nuevos, porque por ejemplo, en la tabla de empleados, el día de mañana viene mi cliente y dice, uy, ahora quiero que le agregues, qué sé yo, el dato de los familiares, porque les tengo que pagar algo por los hijos que tengan. Bueno, yo como programador o el director del equipo de desarrollo tendrá que analizar, crear una tabla nueva y eso va a impactar cambios en el front, cambios en el controlador y cambios en el backend. ¿Sí? Es como una catarata de cambios que se despliega. ¿Sí? Bien, pero insisto, sin base de datos no hay aplicación con cierta importancia o no se puede guardar ningún dato. ¿Alguna pregunta de ustedes puede ser, ¿puede hacer una aplicación web sin base de datos? Sí, seguramente va a ser una aplicación muy, muy liviana, muy simple, y hay algunas aplicaciones que no usan base de datos porque utilizan muy poquita información o, por ejemplo, hacen cosas muy simples y se puede reemplazar el guardado de datos utilizando algún archivito XML o algo muy precario como un archivo de texto. Insisto, para aplicaciones muy simples, muy básicas y nada más. Apenas la aplicación despega un poquito, ya es necesario que tenga base de datos. Por eso les digo, digamos, como para que entiendan que yo diría, todo lo que ustedes están utilizando mediante el navegador, Guaraní, LBA, cualquier página que uso del banco, un diario, lo que sea, tiene atrás, en el fondo, una base de datos que lo soporta. Fundamental la estructura y fundamental el diseño. Bien, ahora vamos a meternos en qué es el lenguaje SQL. Muy rápidamente, como para que lo conozcan. Se dice que el lenguaje tiene 4 operaciones, una identificada con cada una de estas letras, por eso en el ambiente muy de gente que trabaja en base de datos se le denomina CRUD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede crear, leer datos, actualizarlos y borrarlos. Crear sería crear tablas nuevas mediante el lenguaje SQL. 4 instrucciones claves tiene este lenguaje. Una para insertar, obviamente se escribe todo en inglés, insert. Una para hacer búsqueda o consulta de datos, select, de seleccionar. Una para modificar información, update. Y la última para borrar, delete. Esas son las 4 palabras clave que puedo utilizar. Insertar cuando guardo un registro nuevo o un dato nuevo. Seleccionar, que es lo que usamos la mayoría de las veces para traer datos de las tablas a la vista. Actualizar y borrar. Vamos a ver qué estructura tiene una sentencia SQL. Así les muestro sobre la base de datos del WordPress cómo podrían jugar y practicar. La más utilizada, que frecuentemente lleva datos a la vista, es el select. Selección. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ahí tienen una consulta
SQL que trae datos de la tabla. Se pone select, a la derecha se pone, si yo quiero traer toda la fila de la tabla, elijo la palabrita all, o si quiero que solamente traiga los no repetidos, puedo usar el distinct, pero esto es opcional, por eso está entre corchetes. Si no, se pone asterisco para que traiga todas las columnas de la tabla, o se pueden nombrar. Supónganse la tabla de empleado que vimos hoy, si yo pongo asterisco me va a traer apellido, nombre, DNI, dirección, o puedo nombrar la columna que necesito. Este es un alias que por ahora no lo vamos a utilizar. Después tengo que usar la palabra clave from para decir de cuál de todas las tablas voy a recuperar un dato, y después tengo que utilizar el where para decir si voy a filtrar. Si yo no utilizo el where, por ejemplo, entonces digo select asterisco from employees, que era la tabla que vimos recién, me va a traer todos los empleados. Ahora, yo puedo poner la palabrita where, donde, y especificar condiciones, que yo, todos los empleados, que el nombre empiece con la A, todos los empleados que tengan edad mayor a tal cosa, que vivan en una localidad o en la otra. ¿Sí? El where es para filtrar. Y el último es el que especifica el orden en que me devuelve los datos. ¿Sí? Yo puedo decir, ordenámelo por apellido, ascendente o descendente. Depende cómo lo quiero. Generalmente el where es opcional, depende cuántos datos quieran traer de la base de datos. Y el order by también es opcional. Yo puedo especificar un orden o no. Pero hay algo importante y un error que cometen generalmente, que se comete muy seguido. Supónganse, vamos a quedarnos con la misma tabla que hablábamos recién, que es la tabla de empleados. Supónganse que yo quiero solamente traer los empleados que el apellido empieza con la letra A. Vamos a algo muy básico. Si yo no pongo ni where, un error muy común es no poner el where, ¿y qué pasa? Voy a Baseato y le digo, dame todos los empleados. Y me lo traigo a la vista. Y ahí lo filtro para mostrarlo. Ahí estaría cometiendo un error, ¿por qué? Porque la tarea de filtrado, o sea, la pérdida de tiempo, en lugar de hacerla a la base de datos, la estaría haciendo el front. Con lo que pierdo tiempo, porque la base de datos me devuelve un montón de registros que no necesito y lo filtro en el navegador. Ganaría mucho más tiempo y performance la aplicación si yo a la base de datos le digo directamente, no pongo el order by, por eso lo marco, y le digo, che, tráeme directamente los empleados que el apellido empieza con la A. No me traiga todo lo que necesito. Cuando yo digo no me traigan, acuérdense que estamos hablando de no traer datos desde el servidor donde está la base de datos a la vista. ¿Sí? No sé si se logra entender, pero digamos, la idea es traer datos de la base de datos a la vista, pero la menor cantidad de datos posible. Por eso les digo que es un error muy común en el armado de las aplicaciones. Es un error muy común es traer datos de más y en la vista, antes de mostrarlo, filtrarlo. Eso genera mayor consumo de datos, mayor tráfico de información, y encima estoy poniendo procesamiento en el navegador, lo cual no es una práctica ni segura ni óptima. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mediante este lenguaje SQL, cuando hago un select, que es una selección para mostrar, tengo que traer la menor cantidad de datos posible. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer acá? En la vista, si quiere buscar un empleado, no tengo que traerle todos los empleados y que busque. Le tengo que primero preguntar, ingresar algún filtro, ¿qué tipo de empleado querés que te traiga? El que empieza con una letra, el que vive en tal lado,
Una vez que lo elijo en la vista, voy a la base de datos, lo traigo y lo recupero. Salvo que la persona explícitamente me diga, quiero todos. Listo, voy, te traigo todo. ¿Sí? Fíjense que lo que yo les estoy diciendo es que tenemos que tener una coherencia entre la vista, el back y la base de datos, en ese tráfico de datos que va y viene. Ir a buscar justo lo que necesito y traerlo. Eso es fundamental en todas las aplicaciones, ¿sí? Porque si yo me equivoco, estoy generando un tráfico de información totalmente innecesario y eso va a poner lenta la aplicación, va a consumir recursos, va a hacer que la aplicación se ponga lenta y se trabe. Esto yo se los cuento porque es importante que ustedes, por más que uno diga, no, yo trabajo en un pedacito de todas esas partes, ustedes tienen que ser conscientes de la importancia de cada parte. Y si yo estoy trabajando solamente en la vista y cada vez que voy a buscar un dato lo vaciato, siempre traigo todo, en algún momento yo puedo parar las antenas y decir, no, che, pará, vamos a tener una reunión porque si todo el tiempo estamos trayendo todos los datos de todos los empleados y los filtro acá, fíjate porque esto nos va a andar hermoso, pero cuando lo pongamos en un servidor y haya muchos empleados conectados a la vez, esto va a fallar para todos lados. ¿Se entiende? Digo, nosotros, no importa en qué parte de la aplicación trabajemos, tenemos que estar atentos y siempre aportar nuestro granito de arena a la base de datos, al diseño de la aplicación y al funcionamiento de la misma. Es muy común, y esto repito, es importante que ustedes lo conozcan, no importa en el rol de toda esa aplicación en cuál rol se paren, que siempre que ustedes diseñen, desarrollen o programen back, front o base de datos, ustedes tienen que pensar que la aplicación ustedes la van a probar con 1, 2, 3 usuarios, pero siempre tienen que tener en vista, en la cabeza, que cuando eso se esté utilizando, ¿qué pasa si acceden al mismo tiempo en lugar de 2, 100 usuarios? ¿Y qué pasa si en lugar de 100 acceden 1000 al mismo tiempo? Un ejemplo muy simple. Piensen en el guaraní que ustedes utilizan. Si en algún momento, cuando se abre la inscripción a materias para elegir los turnos o algo, si en algún momento la aplicación se pone lenta. Para ponerles un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy típico que a veces salía en los diarios. Hubo fallas este año en la aplicación. ¿Cómo? La aplicación tuvo fallas. Cuando nos anotamos, permitía a la gente que no tenía correlativas anotarse igual. Algo totalmente innecesario. Bueno, para mí es un problema de base de datos, entonces. ¿Y qué? Exactamente. ¿Y qué pasaba con el que no tenía las correlativas y se anota igual? Pasado un determinado tiempo, ¿qué hacen? Te sacan. Sí, hicieron la corrección y nos echaron la culpa a nosotros que diciendo, ustedes tienen que saber quién podía y quién no podía. Bueno, ese problema es del guaraní. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Te deja el guaraní, cuando abren la inscripción a materia, te deja anotar en todo lo que vos puedas. Al tiempo, corren unos controles y te echan. Y te dicen lo mismo. Ese es un error del guaraní, ¿eh? Acuérdense que el guaraní es una aplicación que usan todas las universidades públicas del país. Y es un mal diseño. Aparte, fíjate, cuánto trabajo extra genera. Porque te anotás a materia de más, a veces te confundiste, no te diste cuenta, después te echan de la materia, eso genera también mucho procesamiento en el sistema, digo, montones de fallas. Por eso digo que me gustó el ejemplo que diste porque es un error de diseño de la aplicación. Guarda datos de más, después los borra. Bueno, hay que trabajar en todo eso. Un ejemplo que salía en los diarios, le iba a decir, en la época que se podía comprar los $200,
el año pasado, no sé si ustedes a veces leían los diarios y decía, cuando cambiaba el mes, había un horario entre las 8 y las 10 de la mañana donde el home banking de muchos bancos se colapsaba. ¿Por qué? Porque había mucha gente que, ¿qué hacía? Apenas cambiaba el mes, iba y compraba los $200, por miedo que después no pudiera o lo que sea. Y algunos home banking de algunos bancos puntuales, que no vamos a dar el nombre, fallaban en esa hora, porque se le metía mucha gente junta y el servidor no daba abasto para atender esa cantidad de pedidos al mismo tiempo. Por eso les digo que hay un montón de casos de desarrollos. Ah, mira, ahí está Antonella con qué le ha pasado, ¿sí? Claro, exactamente. Es una estrategia muy típica de muchas web cuando sufren una saturación, decirte, estamos demorados, estamos en mantenimiento o algo, te ponen una pantallita linda, pero en realidad por atrás tienen un montón de errores. ¿Saben qué es otra que pasa hoy? Pasaba muchos fines de semana o algo, cuenta DNI. Cuenta DNI, un ejemplo típico. Había veces que los sábados había muchos descuentos en un montón de comercio y vos ibas a pagar y no andaba. ¿Por qué? Porque había tanta gente pagando con cuenta DNI en ese rango horario, en ese intervalo de tiempo, que se trababa. ¿Sí? Pero bueno, yo para que ustedes entiendan que esos son problemas donde se traba el servidor, donde está la base de datos, porque no puede atender a todo el mundo. Ahora, nosotros como desarrolladores y como trabajadores de un sitio web, ustedes, yo, cualquiera, tenemos que entender algo. Hay un cálculo que hacen las empresas donde dicen, yo modifico los recursos del servidor, pero hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a quedarnos con el ejemplo de cuenta DNI. Si cuenta DNI tiene una saturación los sábados de 10 a 12 de la mañana, supónganse, que es donde todo el mundo compra con el Banco Provincia, ellos hacen un cálculo y dicen, me conviene gastar miles de dólares comprando más recursos en el servidor para que el sábado de 10 a 12 no se trabe, o aguanto esas 2 horitas y después la aplicación anda bien, porque hay muchas veces donde vos invertís fortuna de dólares, porque comprar recursos es muy caro, para 2 o 3 horitas en toda la semana. Entonces las empresas hacen ese cálculo. Che, ¿qué me conviene? ¿Me conviene gastar los dólares? No. Capaz que te conviene, no amontone todos los descuentos el día sábado, entonces pone, qué sé yo, de lunes a viernes, como está ahora, descuento en verdulería, y los sábados y domingos ponen la carnicería. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente compre más repartido y se va a trabar menos mi servidor web. Digo, hay montones de esos cálculos, yo se los cuento porque por ahí no se los imaginan, pero que hacen los ingenieros de la aplicación y los contadores y todo, donde dicen, bueno, ponemos plata acá o cambiamos los descuentos, cambiemos la estrategia para que no trabarnos y no gastar plata de gusto. Digo, toda esa logística también pasa en la parte de atrás de una aplicación web o de una aplicación del celular, como es cuenta DNI, sin que nosotros nos demos cuenta. Pero yo quiero que ustedes tengan idea que eso está pasando, ¿sí? Esperen que le voy a dejar de compartir esto y quiero mostrarle cómo sería una consulta SQL sobre la base de WordPress. Esperen que me voy a loguear. Así se los puedo mostrar. Pero fíjense toda la lógica de economía y demás que hay atrás de los recursos que se invierten en un servidor. Digo, por eso las empresas grandes tienen equipos monstruosos de gente trabajando, ¿sí? Y el éxito de una aplicación web a veces no es solamente tener un buen programador, un buen diseñador, sino que hay un montón de estrategias más. Esperen que ahí les estoy compartiendo la parte de, les voy a compartir webhost. Compartir la otra solapa.
Esperen que me equivoqué. Que comparto webhost, así se les muestro cómo sería una consulta real sobre la base de datos, en este caso de WordPress, que tengo en webhost. Esperen que me logueo. ¿Este es el hosting que vos usás, profe? Este es el hosting que yo utilicé. Recuerden que les decía yo recién que habíamos tenido algunas consultas, Gonzalo me había mandado y yo le decía que Webhost es un hosting muy popular y en determinados horarios tiene errores. Te tira error porque se congestiona. Se congestiona. ¿Sí? Y no es un hosting argentino. Esto a nivel. Este hosting es mundial. O sea, imagínense que hay horarios donde hay muchísima gente consumiendo el hosting y a veces me tira error. Por eso hay que tener paciencia y por eso hay que saber que los hosting gratuitos son para alojar temporalmente un trabajo, por ahí mostrárselo al cliente y demás, pero no son hosting para poner una página web permanente. Después hay que contratar y pagar un hosting. A veces el costo no es caro, es de, por ahí al cliente le sale 15.000 pesos por mes, lo más barato que hay. Por eso les digo, no es un costo inaccesible. Bueno, acá me voy a meter a la base de datos de WordPress. Acuérdense que esto lo vimos en la otra clase. PHPMyAdmin es un software que ya trae instalado el... Pero me cambió la solapa. Esperen que tengo que volver a compartir. Comparto la pantalla completa, así no tengo que andar renegando. Les decía, PHPMyAdmin es un software que me permite comunicarme con la base de datos. Ahí la estamos viendo. Del lado izquierdo voy a desplegar. Yo quiero mostrarles dónde se escribe SQL como les mostré recién. Esto, acuérdense que habíamos dicho en la clase pasada. Acá están todas las tablas de WordPress. ¿Están viendo, no? PHPMyAdmin. Así no cambio de pantalla porque me hace el espejo. Sí, profe. Sí. Bien. Esta es la tabla más fácil, la de usuarios. Acá tengo, está muy llena de información la pantalla, pero esto que selecciono yo es que el WordPress que tengo instalado tiene un usuario solo, que soy yo. Si yo acá arriba toco estructura, me va a mostrar los campos de la base de datos, que es lo que yo recién les mostraba en el dibujito. Acá les muestra qué tipo de datos guardan. Si guarda un número o un varchar, que es un texto, o una fecha. Si yo toco acá SQL, el tercer botón, me va a permitir escribir lenguaje SQL, que es el que yo les decía recién. Acá se pone, tienen la palabrita select, el asterisco, que es que traiga todas las columnas. Fíjense que las columnas las tienen listadas del lado derecho, ahí donde dice ID, user y demás. En from tengo el nombre de la tabla que yo elegí, WP Users, todas tienen WP porque son de WordPress, y acá tengo el filtro. Fíjense, si yo quiero escribir algo en el filtro, lo primero que tengo que elegir es el campo sobre el cual voy a filtrar. Voy a usar user a ver cómo se llama, email. Le voy a decir que me traiga todos los usuarios que tengan un email igual a pepe@gmail.com. Esto me debería traer nada, porque no tengo ningún usuario que tenga ese mail. ¿Cómo lo pruebo? Toco este botón que está acá, donde está el mouse, que dice obtener consulta, la ejecuta. Y no trae nada. ¿Sí? Esperen que se me puso lento el hosting y ahí se trabó. Bien, ahora le voy a decir... Ahí está ejecutando la consulta. Ahora voy a volver y le voy a decir que quiero un usuario que tenga
por ejemplo, el user-email igual. Fíjense cómo me ayuda esta herramienta, ¿sí? Porque me va trayendo los campos y las palabras que puedo escribir. Quiero que tenga el mail igual al mío. Obviamente es una consulta muy pava, pero para que podamos ver. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque como es un campo texto y user email, le digo que busque le digo que busque entre comillas. Si yo quiero buscar por un campo numérico, le puedo decir donde el ID, ¿sí?, sea igual a 1, qué sé yo. Le pongo a obtener y ahí me va a decir si hay algún ID igual a 1 o no. ¿Está? Digamos, tiene esta consolita para que yo pueda practicar SQL. Esto lo tienen en WebHost. Acá en la parte de administración de base de datos, llegan al phpMyAdmin y acá tienen la examinar, tienen la estructura, pero como mentira, está muy lenta mi compu. Tienen la estructura y acá tienen para escribir consultas SQL. ¿Sí? Esta que tiene por defecto, cuando no hace falta que tuviera el where, ahí yo puedo traer todos los usuarios. Bueno, siempre me pide este emergente que quiere que lo... Me está tirando ahí demoras, pero bueno. Ahí tienen un ejemplo para escribir la consulta SQL de esta forma. Ustedes me dirán, a mí me gusta trabajar en el front y me gusta trabajar en el diseño. ¿Necesito saber SQL? No, obviamente. Yo voy a crear la base de datos y capaz que no. Capaz que el día de mañana en algún lugar tenés que hacer todo. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes adquieran el conocimiento de cómo funciona la aplicación web en completo. Y sepan que muchas veces la lentitud o el funcionamiento puede venir desde un error en el front, desde un error en el back, hasta de un mal diseño de la base de datos. O hasta que la base de datos esté alojada en un servidor gratuito o en un servidor con pocos recursos. ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de tener ese concepto general, porque ustedes el día de mañana no saben dónde van a terminar trabajando. Pueden entrar a una empresa muy grande y terminar en una porción muy chiquitita de todo este proceso de construcción. Pueden dedicarse al trabajo particular y tener que construir todo. Ustedes dirán, si yo uso WordPress, ¿cuándo voy a necesitar manipular la base de datos? Hay veces que por ahí tenés un usuario creado y WordPress se traba y no lo podés eliminar, te tenés que meter a la base de datos y borrarlo. Digo, cualquiera estoy inventando. ¿Sí? Pero digo, tengan ese concepto general de cómo funciona, cómo está programada cada una de las partes y cómo funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el segundo cuatrimestre? En el segundo cuatrimestre nos vamos a meter en la programación en el front con frameworks. Nos vamos a meter con Bootstrap, o sea, vamos a usar JavaScript, pero no un JavaScript puro, sino que vamos a usar los frameworks. Vamos a usar Bootstrap y algún otro framework Mac que vayamos incorporando. ¿Por qué le digo esto? Porque los frameworks, que son librerías, también van a estar alojados en el servidor de mi aplicación. Y cada vez que yo del front utilice ese framework, lo voy a ir a buscar y me voy a traer todos los métodos que trae predefinidos. O sea que en el segundo cuatrimestre vamos a programar, por más que estemos en el front, vamos a programar JavaScript y vamos a programar en un lenguaje distinto a lo que sea HTML y CSS. Pero no vamos a hacer JavaScript puro, sino que la idea es que aprendan a utilizar los frameworks. Como se trabaja en cualquier lugar cuando uno entra a trabajar, donde no te pones a escribir un botón en JavaScript. ¿Sí? Usás los frameworks para tener y seguir ampliando un poco el conocimiento. Por ahora, de acá al miércoles traten de entregar las prácticas que puedan. Yo el jueves a la mañana hago la listita. El jueves de 3:15 a 4:15 se conectan, todo el material disponible, un montón de preguntas en un Word, eligen las que no quieren contestar de acuerdo a la cantidad que tengan
habilitado y contestan. 60% de las preguntas bien, aprobamos el examen. ¿Sí? Hay que sacarse de 7 para arriba para promocionar. ¿Sí? Libro abierto. Tengan en cuenta que si les falla alguna conexión tipo internet o la compu, lo estoy repitiendo lo que dije a comienzo de clase, tengan el mail mío, de última lo hacen en papel, me lo mandan por mail. Se les llega a cortar la luz, se trabó todo, me mandan un mail desde el celu y me dicen, profe, no tengo manera, se los reprogramo para un ratito más tarde o para el viernes a la mañana con otra serie de preguntas. ¿Sí? Pero tratemos de liquidarlo, pero les doy un montón de posibilidades porque siempre, ahí lo anoto en el chat, bien Antonella, así ya lo tenemos, porque como es remoto siempre... ¿Cómo? ¿Recién también entraría? Sí. Ahí tienen el Gmail. Si les pasa algo, se cortó la luz, no tengo internet, lo que sea, después me mandan un mail y de última reprogramamos viernes a las 8 de la mañana. No les puedo dar más changüí porque si no, el que estudió y rindió a tiempo estaría en desventaja. ¿Sí? Bueno, gente, se nos va a terminar la llamada. Ahora subo en un rato la grabación cuando YouTube la termine. Cualquier cosa, nos mandamos un mail. Genio, profe, gracias. Gracias, cuídense de los mosquitos. Chao.